vamos a empezar otro día, acá otro servicio, y vamos a estar viendo en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Vamos a estar viendo el tema, se llama Amar a Dios y desechar al mundo. Amar a Dios y desechar al mundo. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Acá vemos en este pasaje, nos habla de que todas las cosas en este mundo van a pasarse, van a dejar de existir, pero solo lo que hacemos por la eternidad, lo que hacemos para Cristo, permanecerá para siempre. Nosotros debemos amar a Dios de todo corazón, no parte en el mundo y parte en Dios. Debemos amar porque Él nos amó tanto que nos compró con la vida de su Hijo. Es muy importante esto de amar a Dios de todo corazón. La palabra nos dice que el primer mandamiento es de que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Debemos amar a Dios y segundo debemos amar al prójimo. Y debemos siempre estar enfocados en eso, amar a Dios, amar a Dios. Te hago una pregunta, ¿sos hijo de Dios? En 1 Juan 2:4 dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Sos hijo de Dios? Si para poder amar a Dios hay que primero ser hijo de Dios. Nosotros amamos a Dios por lo que Él hizo por nosotros primero, porque su amor ha sido derramado hacia nosotros primero, por eso devolvemos nuestro amor para Dios. Pero no podemos amar a Dios de verdad si nosotros no somos hijos de Dios. Y acá dice, el que dice yo le conozco y no guarda mis mandamientos, el tal es mentiroso. Muchos dicen, sí, yo conozco a Dios, sí, yo amo a Dios, sí, yo sigo a Dios, sí, yo soy cristiano, sí, yo voy a la iglesia, etcétera, 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 pero no guardan los mandamientos de Dios. Entonces, de verdad, de corazón bien profundo, no aman a Dios. Y dice acá que esa persona es mentiroso, no es hijo de Dios, está engañado. También Juan 16:8 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esto está hablando de el Espíritu Santo. Cuando Él venga, cuando sos hijo de Dios, en el momento de aceptar a Jesús como tu único y suficiente Salvador, en ese momento Dios te adopta en su familia y pasas a ser hijo de Dios. Y al ser hijo de Dios, Dios manda a su Espíritu Santo a morar en ti. Y el Espíritu Santo, entre diferentes cosas que hace, dice que Él convencerá al mundo del pecado. Dios, el Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros nos trae convicción de nuestros pecados, nos trae ese remordimiento, si se puede decir, de las cosas malas que hacemos. ¿Has hecho algo malo y has sentido como culpa? ¿Has sentido, no, yo estoy mal? Eso capaz es una señal que tienes al Espíritu Santo de Dios dentro de ti. Al contrario, si tú puedes hacer el mal día tras día tras día, pasando el tiempo y sientes poco a nada remordimiento, te sientes bien, estás cómodo, no sientes una culpa por decir, lo más probable, no tienes al Espíritu Santo de Dios dentro de ti y no eres hijo de Dios. Es tan importante saber que primero y principalmente somos hijo de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué debemos ser hijo de Dios? Porque si no somos hijo de Dios, no vamos a tener la vida eterna, no vamos a ir a estar con Dios en el cielo, pero debemos amar a Dios. El principal, estamos viendo acá de amar a Dios, y para amar a Dios primero hay que ser sus hijos. Cuando nosotros comprendemos lo que Jesús hizo por nosotros, ese gran
sacrificio, tanto que sacrificó su amor tan grande por nosotros. El amor bíblico habla de, se refiere mayormente a sacrificio. Y Dios nos mostró ese ejemplo en la vida de Jesús, que Él se sacrificó por la humanidad. Y Él nos amó tanto y nos debe llevar a querer amar a Él. Segundo, vemos que Dios pagó un gran precio por nosotros. Dios pagó un gran precio. Mira conmigo en 1 Corintios capítulo 6. Si tienes tu Biblia ahí. 1 de Corintios capítulo 6. Vamos a estar viendo acá el versículo 19 al 20. 1 Corintios 6, 19 al 20. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Acá Dios nos está diciendo, fuimos comprados por precio. Si tú sos hijo de Dios, tú fuiste comprado con gran precio por lo que Jesús pagó en la cruz por ti. Y Dios dice acá que ya no somos nuestros, que ya no nos pertenecemos. Ahora, al contrario, si no sos hijo de Dios, tú te perteneces. Mejor dicho, tú le perteneces a Satanás y puedes hacer lo que se te antoja la gana con tu vida, pero al momento a recibir el regalo de la vida eterna, pasas a ser hijo de Dios y en ese momento Dios dice que ya le perteneces a Él, sos parte de su familia, sos adoptado en la familia de Dios y ya no sos de ti, ya no sos alguien que anda por ahí nomás, ya tienes una identidad con Cristo y deberías reflejar esa identidad, deberías de darle honor a ese nombre de ser cristiano, de ser seguidor de Cristo. Y dice, ¿por qué? Porque somos comprados con gran precio. Dios pagó un increíble precio por nosotros. Jesús en la cruz dio tanto por nosotros y pagó un precio impresionante para darnos a nosotros la vida eterna si nosotros lo recibimos. Vemos acá primero que debemos ser hijos de Dios para amar a Dios. Segundo, que Dios pagó un precio tan grande, tan increíblemente grande por nosotros y por ello mismo nosotros ya no nos pertenecemos, sino le pertenecemos a Él y ahora deberíamos no vivir para uno mismo, sino vivir para Dios. Y tercero, vemos acá que debemos desechar lo que no es de Dios. Dios nos dice en su palabra que Él es 3 veces santo. Dios es 3 veces santo. Y Dios quiere que nosotros caminemos en santidad, que nosotros vivamos una vida santa tal como Él es. Dios quiere que vivamos como Jesús, seamos cristianos, seguidores de Cristo. Y para ser seguidor de Cristo, para amar a Dios, para hacer la voluntad de Dios, deberemos buscar ser santos. Nunca obviamente llegaremos a ser perfectos acá en esta vida terrenal. Pero Dios desea que busquemos la santidad, que busquemos de hacer su voluntad. Porque deberemos amar a Él por lo que Él hizo por nosotros. Porque debemos entregar todo por Él. Porque ya no nos pertenecemos, sino le pertenecemos a Dios. Mira conmigo Mateo 16. Mateo 16, versículo 24. Mateo 16, versículo 24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Acá estamos tomando un paso más adelante. O sea, para seguir a Dios, me voy a volver atrás. Para ser hijo de Dios no hay que seguir a Cristo, no hay que vivir como Cristo. Obviamente sabemos que la vida eterna, el hecho de ser hijo de Dios, es un regalo de Dios por la fe en Cristo y nada más. Y eso lo obtenemos una vez en la vida, tenemos la oportunidad de obtenerlo una vez y una vez por todas, no se pierde.
es el hecho de ser hijo de Dios, la adopción en la familia del Padre. Pero si nosotros queremos seguir a Dios, Dios nos dice acá que debemos desechar las cosas del mundo, desechar lo de nuestra carne, desechar todo lo que no es de Dios y seguir. Si nosotros de verdad, mejor dicho, amamos a Dios, vamos a dejar de nuestras cosas de lado y vamos a seguir a Dios, tal como si yo al amar a mi hijo o yo al amar a mi esposa, yo sacrifico ciertas cosas, dejo ciertas cosas de lado para entregarme por ellos, para darme a ellos, para dar a ellos lo que ellos quieren. Para poder amar a mi familia de todo corazón, debería yo proveer para ellos. Y para proveer por ellos, tengo que a veces, en cierta forma, sacrificar de mí, o sea, ir y sacrificar mis deseos, decir, ¿sabes qué? Yo capaz deseo ir a jugar a la pelota, pero no voy a jugar a la pelota, voy a ir a trabajar para proveer para mi familia. Es un sacrificio, ese sacrificio proviene de amor por mi familia. Lo mismo, si vamos a amar a Dios, deberemos sacrificar ciertas cosas, deberemos estar dispuestos a dejar ciertas cosas. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, acá Jesús está hablando a los 12 apóstoles y los otros discípulos que estaban con él en su momento, y dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguien quiere seguirme, si alguien quiere hacer mi voluntad, si alguien quiere amarme de todo corazón, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Si nosotros de verdad queremos amar a Dios, si anhelamos amar a Dios de todo corazón, si amamos de verdad, queremos seguir a Dios por lo que Él hizo por nosotros, si de verdad queremos seguir en sus pisadas, debemos estar dispuestos a, dice acá, negarse a sí mismo, tomar nuestra cruz, negarse a sí mismo, morir a nuestros deseos. Y dice tomar su cruz, tomar esa carga por decir yo voy a amar a Dios, voy a seguir para adelante, voy a hacer la voluntad de Dios. 1 Juan 2:15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Sabemos que todo lo que está en el mundo no proviene de Dios, no es de Dios, como vimos en el principio, y no le agrada a Dios. Todas las cosas de pecado que no son de Dios, y Dios no quiere tener nada que ver con ello y no le agrada a Dios. Cuando nosotros vivimos una vida en pecado, una vida envuelta en las cosas de este mundo, envuelta en nuestros pensamientos pecaminosos, en nuestros deseos, en todas las cosas que ahora ya vamos a ver una lista que Dios nos describe acá, que no le agradan a Dios, no estamos amando a Dios. No estamos negándose a sí mismo, diciendo yo me entrego para ti, Dios. Estamos, cuando vivimos dentro de todas esas cosas, estamos viviendo dentro de este mundo y no le agrada a Dios. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Dios nos dice en su palabra que no podemos tener dos señores. O servimos a Dios, o amamos a Dios, o amamos a este mundo. O servimos a Dios, o servimos a este mundo. No podemos hacer las dos cosas a la vez. Yo sé que muchas veces nosotros anhelamos hacer las dos cosas, ¿verdad? Anhelamos tener los beneficios de este mundo y a la vez los beneficios de lo que te da Dios. Hay muchos cristianos que tratan de hacer lo mismo, muchas personas que tratan de ir a la iglesia y quieren obtener las bendiciones de Dios, de su vida, pero a la vez no quieren dejar del mundo, no quieren dejar de hacer cosas que a Dios no le agrada. Y Dios dice, no améis al mundo. 1 Juan 2:16 dice, porque todo lo que hay en el mundo. Mire conmigo, vaya a ese pasaje, si tiene su Biblia ahí, 1 Juan 2:16. 1 Juan 2:16, es importante ver esto acá. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Vamos a ver esto en un poco más de detalle. Dice, todo lo que hay en el mundo, todo lo que hay en este mundo, de que no es de Dios, y da una descripción de qué lo que es. Dice, los deseos de la carne, número 1, los deseos de los ojos, número 2,
Y tercero, la vanagloria de la vida no proviene del Padre. Estas cosas no son de Dios, sino de este mundo. Y sabemos que debemos desechar las cosas de este mundo, ¿verdad? Como vimos acá recién, debemos amar a Dios de corazón, debemos seguir a Dios y hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Entonces, estas cosas, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no son de Dios. Debemos dejar esas cosas. ¿Qué son estas cosas? Los deseos de la carne. Primero y principal, los deseos de la carne. Todo pecado sexual. Cuando vas a la palabra griega acá de los deseos de la carne, está hablando de todos los deseos sexuales. Está hablando en un tono sexual. Y nosotros hoy en día, la humanidad lucha mucho con este tema de la sexualidad. Y muchos hombres y mujeres están envueltos en cosas que no le agradan a Dios. Y Dios dice que debemos desechar todas estas cosas porque no son de Dios. Todos los deseos de la carne, como por ejemplo, tengo unos ejemplos, como tener relaciones sexuales con alguien que no es tu esposa. Dios diseñó que las relaciones sexuales se tengan entre un hombre y una mujer que estén casados y en el matrimonio. Eso es el plan de Dios. El ver pornografía, por ejemplo, para el que ve, no es de Dios, no le agrada a Dios. Yo sé que al hombre le agrada, a una persona le puede agradar, pero porque es de este mundo, trae placer porque es de este mundo, no es de Dios. Estar tocando, por ejemplo, el sexo opuesto de cualquier forma indebida, impureza física o moralmente, reflejando, produciendo un deseo sexual o cualquier comportamiento indecente. Todas estas cosas, dice Dios que no es de él. Y me parece interesante porque no es la única parte en la Biblia que habla de esto. En casi toda parte, si no en todos en la Biblia, cuando da una lista de pecados, da una lista de cosas que a Dios no le agradan, que no son de acuerdo a Dios, casi siempre, si no en todos los casos, Dios, primero y principal, las primeras cosas, sino el primero, el segundo, el tercero, siempre son pecados involucrados con la sexualidad, pecados sexuales. Yo creo que Dios no quiere hablar con esto acá. Dios sabe que es algo con la cual luchamos. Dios sabe que no es solo algo que es capaz nuestra mayor lucha como ser humano, somos más propensos a caer en esta área que cualquier otra área. Y Dios nos da advertencias de ello y nos habla en contra de ello y nos dice que debemos vivir una vida pura, una vida consagrada a Dios y desechar todas estas cosas que no son de Dios. Eso es los deseos de la carne. Segundo, vemos acá los deseos de los ojos. ¿Qué significan los deseos de los ojos? La envidia o celos. Si vemos la palabra griega acá que habla de los deseos de los ojos, está hablando de la envidia o celos. ¿Has tenido alguna vez envidia de otra persona? Yo creo que todos hemos también caído en esto, que envidiamos lo que otra persona tiene. Miro el auto de tal y yo envidio a esa persona. Miro el teléfono de tal y envidio a esa persona. Miro la ropa de tal y envidio a eso, la casa, o etc. Es infinito esta lista de envidia y luchamos con esto. Y Dios dice que la envidia no es de Dios, y también los celos. Los celos. ¿Has sido celoso alguna vez por lo que otra persona tiene, la otra persona puede hacer y tú no? ¿Has tenido estos celos? Dice Dios que esto no es de Dios. Esto proviene del mundo y deberemos desechar. No debemos tener envidia. Si otra persona puede vivir de tal forma, puede tener tales cosas materiales, bueno, qué bien por ellos. Gloria a Dios, pero no debemos envidiar a esa persona y no debemos tener celos. Si otra persona capaz es recompensado mejor que nosotros, capaz en el trabajo le dan una promoción a alguien, pero a mí no, etcétera. Cualquier cosa que pueda hacer, no debemos tener celos. Debemos estar contentos por aquella persona y seguir para adelante haciendo la voluntad de Dios, no cayendo en esta trampa. Debemos amar a Dios sobre todas las cosas y no tener envidia o celos. Y tercero, vemos acá la vanagloria de la vida. La vanagloria de la vida. ¿Qué es? El orgullo y jactarse de quién eres o de qué tienes.
wow, qué gran cosa. Acá todos estamos incluidos. Si por alguna de esas no estás incluido en las últimas dos, yo creo que todos hemos pecado con las últimas dos cosas. Acá todos luchamos con el orgullo y todos luchamos cada día. Nosotros luchamos con el orgullo mucho más de lo que nos damos cuenta. Somos muy orgullosos, mucho más acá como argentinos, somos muy orgullosos de ser argentinos, y el orgullo en cierto sentido puede ser algo bueno, pero en general Dios habla negativamente del orgullo. Nos está diciendo que ten cuidado, dice no es de Dios. En Gálatas 5, 19 al 21 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orejías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Acá Dios nos da una lista de pecados, cosas que no son de Dios, cosas que son del mundo, cosas que no le agradan a Dios, y Dios dice que debemos desechar estas cosas. Volviendo acá al orgullo, pienso en cómo tanto luchamos con esto, tanto nos creemos alguien importante, y por ello creemos que merecemos tal cosa, merecemos vivir de tal forma, merecemos que nos paguen de tal forma, que nos traten de tal forma, que nos saluden de tal forma, y a veces si vamos y no nos saludan bien, nos ofendemos. ¿Y por qué nos ofendemos? Por el orgullo, porque nos creemos alguien, nos creemos importante, cuando no somos nada, no somos, y somos insignificantes y en comparación de todas las cosas. Y Dios dice que no debemos tener orgullo. Yo creo que con esto solamente si podremos quitar todo orgullo de nuestro corazón, viviremos una vida tan pura y tan linda, mucho mayor de lo que podemos imaginar. Pero qué tan difícil quitar ese orgullo que tenemos dentro. Debemos llevar eso a Dios, tanto como la envidia, tanto como los deseos de la carne, y llegar a Dios, decir, Dios, ayúdame, Dios, yo necesito de ti, Dios, yo no puedo solo, Dios, yo lucho con estas cosas, Dios, yo veo cosas indebidas y no debo ver, y tengo pensamientos incorrectos, Dios, ayúdame con ellos, Dios. A veces miro a otras personas y deseo lo que ellos tienen, y les tengo envidia por cómo ellos viven, y yo no, Dios, perdóname, ayúdame a vivir en santidad y no prestar atención cómo viven otros. Dios, yo tengo orgullo. Dios, yo me creo a alguien. Dios, yo me creo esto y lo otro. Dios, perdóname, ayúdame. Dios, ayúdame a vivir en santidad. Así debemos ir delante de Dios. Dios sabe que no somos perfectos. Dios sabe que nos vamos a equivocar. Y Dios sabe que nos vamos a equivocar en todo momento. Cada día nos estamos equivocando. Pero debemos buscar en amor a Dios por lo que Él hizo por nosotros, porque somos hijos de Dios, y buscar querer ser más como Cristo y seguir el ejemplo de Jesús. Debemos siempre buscar desechar estas cosas, buscar con la ayuda de Dios dejar todas estas cosas que no son de Dios. Cuarto y último, hay vida en Cristo. Hay vida en Cristo. 1 Juan 2:17 dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Te pregunto, ¿estás haciendo la voluntad de Dios? ¿Estás buscando de todo corazón agradar a Dios con tu vida? ¿Estás buscando que toda cosa, toda acción que tomas, cada momento de cada día sea de agrado a Dios, primero y principalmente? No si le agrada al prójimo, no si le agrada a mi familia, a mis amigos, no si me pone bien a mí, se me exalta a mí, se me pone en un lugar que me veo bien, no. ¿Le agrada a Dios? Dice acá que toda cosa que Dios, voy a leer de vuelta, si no me equivoco, dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Toda cosa que hacemos,
que es de acuerdo a la voluntad de Dios. Toda cosa que hacemos que es de acuerdo a la voluntad de Dios permanece para siempre, nunca se echará a perder. Va a estar por siempre. ¿Por qué? Dice Benjamín, ¿por qué? Bueno, Dios nos enseña en su palabra que si somos hijos de Dios, nosotros vamos al morir acá en la tierra, en el instante de morir, nuestro espíritu pasa a estar en el cielo con Dios. Y Dios tiene grandes recompensas para nosotros allá. Y tiene recompensas de acuerdo a lo que hicimos acá en la tierra. Entonces, lo que quiere decir es, toda cosa buena que hacemos de acuerdo a la voluntad de Dios, acá recibimos recompensa en los cielos. Por ello, una recompensa que tendremos por toda la eternidad, que disfrutaremos. Y por eso dice, permanecerá para siempre, no se echará a perder. Pero toda cosa que hacemos en nuestra carne, toda cosa que hacemos de acuerdo a nuestra sabiduría, lo que a nosotros nos parece bien, de acuerdo al pecado, de acuerdo a lo que nosotros queremos, lo que nosotros deseamos acá, se echa a perder. Y no tiene valor alguno a la larga. No tiene valor alguno siempre. Y también, y no solo eso, siempre trae malas consecuencias. Siempre el pecado nos lleva más abajo. El pecado trae dolor, trae destrucción, trae muerte. Y es el deseo de Satanás. A la vez, Dios nos quiere dar vida. Dios nos quiere bendecir con vida y nos quiere dar grandes recompensas. Y dice, si me amas, si haces mi voluntad, todo lo que harás, tendrás recompensa eterna, permanecerá para siempre. Te animo en este día que si no sos hijo de Dios, si no has tenido un momento en tu vida donde has puesto tu fe en Cristo, solamente en Cristo, si no has tenido un momento en tu vida donde has confiado solo en Cristo para tu salvación, te ruego que en este mismo momento tú puedas poner tu fe solo en Cristo para obtener la vida eterna, no en tus obras, no en la iglesia, la religión, ni nada, ni ninguna cosa, solo en Cristo, y puedas obtener la vida eterna, puedes ser adoptado en la familia de Dios y ser hijo de Dios. Y después de ello, te animo con este mensaje que tú puedas seguir adelante amando a Dios, haciendo la voluntad de Dios, porque ello trae gran bendición y recompensa que durará para siempre. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Te doy gracias por todo lo que tú haces por nosotros, todo lo que haces que no merecemos. Padre, si para nadie más este mensaje fue un recordatorio para mí, un desafío para mí, para hacer tu voluntad, vivir cada día esmerándome a agradar a ti, a buscando hacer cada cosa que sea de agrado para ti, no para mí. Que sea que te exalte a ti primero, no a mi Padre Santo. Te agradezco por todo lo que has hecho y todo lo que harás. Te amamos, Padre Santo, en tu nombre. Amén.